Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial porque nos permite estar reunidos nuevamente en este nuevo año. Por gracia que estamos aquí, tenemos vida y nos ha permitido empezar un año más y seguir creciendo en su conocimiento y en su amor, dándonos todavía las puertas de su gracia están abiertas y todavía hay muchos que falta que entren en ella. Por eso en este momento le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Hoy damos inicio en este año un estudio precioso del libro de Isaías, así que si tú estás conectado por primera vez, te pido que busques los otros estudios y te quedes aquí con nosotros y puedas escuchar todo el mensaje que es hermoso para este tiempo. Necesitamos tener conocer qué es lo que espera Dios de nosotros, cuál es el plan de nosotros, cuál es el origen de nosotros, en qué situación nos encontramos en este momento y hacia dónde vamos. Por eso le vamos a pedir a Dios que Él dirija el estudio de su santa palabra. Y te pido que me acompañes en oración. Si tú te puedes arrodillar ahí donde te encuentras, hazlo. Yo aquí no me puedo arrodillar, pero voy a inclinar a mi rostro y arrodillar mi corazón y vamos a pedirle que el Santo Espíritu de Dios nos acompañe y que Él dirija el estudio de su bendita y santa palabra. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos delante de su presencia, delante de su gracia, Señor, pidiéndole primeramente que nos perdone por todos nuestros pecados, Señor, y suplicándole que en este instante su Santo Espíritu nos inunde para que nos ayude, Señor, y que dirija el estudio de su bendita y santa palabra. Le pedimos que eche fuera toda distracción y toda cosa, Señor, que no venga de usted, y que su Santo Espíritu no solamente esté aquí, me ayude a dirigir el estudio, sino que también allá donde estén mis hermanos, amigos y todas las personas que vayan a ver este estudio y los que vayan a compartirlo, Señor, le suplico que usted sea con nosotros y que usted, Señor, sea glorificado. Padre, le estamos pidiendo eso sin ningún mérito, porque ningún mérito tenemos. Todos los méritos se los estamos suplicando por los méritos sagrados, divinos de nuestro Señor Jesucristo, y que a Él sea la honra y la gloria. Gracias, Santo Espíritu de Dios que está aquí con nosotros. Amén. 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 Así que este estudio que iniciamos hoy se llama crisis de identidad. Hay una crisis de identidad, sabemos quiénes somos, a dónde vamos, cuál es la condición nuestra como cristianos. Estamos viviendo un cristianismo verdadero o un cristianismo falso. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Somos hoy en el sermón que tuvimos en este día, el pastor nos hacía a que pudiéramos nosotros hacernos unas preguntas de qué es lo que hay en nuestro corazón, escudriñar en nosotros, dentro de nosotros, estamos viviendo de verdad un cristianismo verdadero. Y ese es el estudio que tenemos en este día, crisis de identidad. Si vemos en este momento, si vamos en medio de un niño, por decir, se pierde en un lugar en donde hay muchas madres, seguramente ese niño va a conocer quién de todas esas madres es su madre. Sabe perfectamente. Inclusive hay carreras de bebés y todos los bebés corren a encontrarse con su madre y no se van a equivocar. Ellos saben muy bien a quién le pertenecen. Y ese es el estudio que verdad nosotros sabemos a quién conocemos a nuestro Dios. Podemos ir y sabemos y revelamos el verdadero carácter de nuestro Dios Todopoderoso. Es muy indispensable que nosotros entendamos qué es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Es una religiosidad, lo que vivimos, o vivimos verdaderamente el plan que el Señor tiene para nosotros? ¿Qué sucede cuando nos alejamos de Dios con rebeldía? Porque pudiéramos decir que estamos en la iglesia, pero
pero definitivamente dentro de la iglesia, pero completamente perdidos dentro de la iglesia. El pecado afecta nuestro estado interno y conlleva efectos externos devastadores sin la protección de Dios. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que nosotros volvamos a Él. Dice Deuteronomio 14:2. Y eso es lo que vamos a leer. Pero antes de eso, el libro de Isaías nos revela algo revelador cuando dice Isaías capítulo 1, que ese es el estudio que vamos a llevar. Dice Isaías 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. ¿Y cuál es la amonestación que da aquí en nuestro Señor? Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Qué dice? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y dice algo más. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, y vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y versículo 8 dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonad, como ciudad asolada. Y si Jehová de los ejércitos nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Eso es lo que nos dice. Y ahora Deuteronomio 14, versículo 2. Deuteronomio 14, versículo 2 nos exhorta también y nos dice, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Eres un pueblo santo. Un pueblo santo, dice. Un pueblo escogido. Un pueblo único. Así que, ¿qué sucede cuando nos alejamos de Dios con rebeldía? El pecado afecta nuestro estado interno y conlleva efectos externos. Así que en esta visión de Isaías 1:9, como acabamos de ver, esa visión, la visión de Isaías y visión de los ojos del profeta traspasan el velo que separa este mundo del espiritual y ven aquello que el Señor desea revelarnos. El Santo de Israel, la gran tarea de la vida de Isaías sería la de mantener ante Israel un cuadro de la santidad de Dios y la importancia de descartar el pecado y luchar fervientemente por lograr ¿qué cosa? La santidad de su pueblo. Cuando leemos que se volvieron atrás, en lugar de acercarse más y más a Dios y de caminar con Él, se habían separado del Señor. Y cuando leemos la hija de Sión se refiere a decir a Jerusalén. A Jerusalén lo podemos leer en Lamentaciones capítulo 2 y versículo 8. Lamentaciones capítulo 2 y versículo 8 nos dice la hija, hablando, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro y fueron desolados juntamente. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Así que cuando leemos la hija de Sión es decir Jerusalén. Así que la ciudad asolada durante la invasión de Sanquirib, Jerusalén quedó literalmente rodeada por los ejércitos asirios y eso fue el resultado de esa separación. Un resto pequeño, toda Judá con excepción de Jerusalén,
cayó en manos del enemigo y ese fue el resultado. Ahora, ¿qué aprendizaje podemos lograr? Primeramente, lo que deseo que el resultado que tengamos después de este estudio es que podamos ser un discípulo que razonamos de causa, que razona de causa de efecto, que escucha el llamado de Dios para cambiar su carácter. También saber entender que Dios nos sigue hablando. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y sentir el deseo de razonar con Dios y escucharle. Y además, sobre todo, hacer la decisión de escuchar el llamado de Dios para que nosotros podamos cambiar y ser transformados y tener el carácter que Dios desea que tengamos. Nos dice Isaías capítulo 1 versículo 18, que ese es el versículo que debemos nosotros de memorizarnos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta que si nuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué preciosas promesas nos da el Señor. No importa qué pecados o qué tan al fondo hayas caído, qué tan terrible puedas parecer ante el mundo. Para el Señor, cuando vamos a Él y cuando vamos y estamos a cuenta. ¿Qué significa estar a cuenta? Cuando vamos ante su presencia y reconocemos que somos pecadores y reconocemos que necesitamos de su perdón y de su gracia. No importa lo que haya sucedido, no importa qué tan terribles sean esos pecados, el Señor los va a mirar así, blancos como la nieve o como la blanca lana. Ese cuando menos de todo eso, si te acuerdas de este versículo, ese estudio estuvo precioso para ti. No te olvides de esto, que el Señor puede limpiar, no importa qué tan bajo hayamos caído, no te importa qué tan terrible sea el pecado, el Señor lo puede transformar en blanco como la nieve o blanco como la lana. El profeta Isaías muestra el amor de Dios hacia su pueblo. Es una pregunta que nosotros vamos a respondernos ahorita. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en los días del profeta Isaías? Esa es otra pregunta. ¿Cuál era esa condición? ¿Era un pueblo santo, así como Dios había dicho? ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios para ser perdonado? ¿Hay algo que nosotros tenemos que hacer para ser perdonados? El profeta Isaías muestra el amor de Dios hacia su pueblo, que leemos Isaías capítulo 2 versículo 4, ahorita lo que leímos, y ahorita vamos a leer a Isaías 5 del 1 al 7. Vamos a leer Isaías capítulo 5 del 1 al 7. Vamos a leer el capítulo 5 del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado en vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será asolada. Así que, ¿cuál es la respuesta de esto? ¿Muestra el amor de Dios hacia su pueblo? Sí. A través del lenguaje figurativo de la viña, Isaías 5 describe el cuidado de Dios por sus hijos. La había cercado, la había despedregado y plantado en vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre. Había hecho también un lagar y esperaba, dice, que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué más podía hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? Dice, ¿qué nos dice Isaías 1:2? Crié hijos y los engrandecí, y ellos, ¿qué dice? Se rebelaron
contra mí. El Señor había mostrado su amor, pero más sin embargo el pueblo de Dios se había rebelado contra Dios. Ahora, ¿cuál era la condición del pueblo de Israel en los días del profeta Isaías? Si leemos Isaías 1:6 y del 10 al 17, ¿qué nos dice? Se encontraban en una salud espiritual grave. Dios le dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Estaba equiparada a Sodoma y a Gomorra, que pretendía ser el pueblo de Dios y se había separado del Eterno. Imagínate comparar al pueblo de Dios a Sodoma y a Gomorra. Qué terrible condición en la que se encontraba. Así que hay un peligro. El pecado dice que impulsa al pueblo a una experiencia religiosa formal. Su religión es solo una religión de exhibición y apariencia, supuestamente viva por fuera, pero muerta por dentro. Qué triste ver esta situación. Ahora, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios para ser perdonado? Encontramos a un momento y leí Isaías capítulo 1 hasta el versículo 9. Si Jehová de los ejércitos dice, no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, príncipes de Sodoma. Escucha cómo dice, cómo les llama, príncipes de Sodoma. Wow, están hablando a Sodoma. No era ya Sodoma, había sido destruida, pero más sin embargo aquí le dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Wow, qué tremendo cómo el Señor les está llamando, que si fueran, les pudiera haber dicho de príncipes babilónicos, príncipes egipcios, y no, era pueblo de Dios. Está usando un símbolo figurativo porque tenían tanta similitud a Sodoma y Gomorra. Veamos por qué. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de nuestras manos cuando venid a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Lunas nuevas y día de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Hay otras versiones que dicen, no las puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas. Estoy cansado de soportarlos, qué vergüenza. Esto es tan similar cuando leemos en Génesis, cuando el Señor dice que de veras le había pesado en su corazón, que la maldad de la tierra era tanta que le pesaba en su corazón haberlos hecho. Y aquí cuando le dice, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas, quiere decir que que estaba en desacuerdo con lo que él en el principio había dicho que era un requisito y que tenía que hacerse. No, eso no era el problema, no eran las ofrendas, porque ese era el plan de Dios. Por fe se sabía que era un símbolo de aquel cordero que iba a venir. Todas esas fiestas solemnes llevaban a Jesucristo, a Cristo, cada una, cuando llevaban el sacrificio y colocaban las manos sobre el cordero, cuando llevaban la ofrenda, y todas esas fiestas tenían un propósito y un fin, y ese fin era Cristo Jesús. Eso no era lo malo es que iban con un corazón lleno de pecado, sin arrepentimiento, sin fe. Simplemente era un tipo de rutina. Y seguimos leyendo y dice versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos.
Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, que dice, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y dejad de hacer lo malo. Y después dice algo hermoso. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisieres, y si oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, lo ha hablado. Así que nos dice que qué debo hacer qué debe hacer el pueblo de Dios para ser perdonado, como leímos aquí. Aceptar el plan de reconciliación divina, porque Dios nos ama. Y creer que ya está pagado el costo de la reconciliación que el Señor Jesucristo pagó en el monte Calvario. Y antes de aceptar el plan divino, al ser humano tiene que ser convencidos de pecado. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que necesitamos a nuestro Redentor. Y ese trabajo, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. Como dice, está escrito. El Redentor les dice, dejaron a Jehová y se volvieron atrás. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Después el Señor hace este llamado y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta que si nuestros pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Así que vemos que en Isaías, su libro fue escrito no mucho después del año 701 antes de Cristo. Y ese mensaje iba dirigido primeramente a Judá, que es la capital, Jerusalén. Y el mensaje era uno de los temas que resalta el libro, el plan de Dios para llevar la salvación a todos los confines de la tierra. Podemos decir que este es otro evangelio, el libro de Isaías. Así que Isaías 1:5 sirve como unidad introductoria, y el libro de Isaías describe no solo la condición vil de la sociedad israelita en general, sino también su condición espiritual. El énfasis de la condición espiritual de Israel constituye el enfoque principal del libro. Dios, con su carácter amoroso, se refrena de destruir a su pueblo, y a través del profeta Oseas podemos ver que contemporáneo de Isaías, Dios describe su angustia y agitación interior en cuanto a la condición reincidente de su pueblo. Vamos a leer Oseas 11:8. Oseas 11:8. Leamos, busquemos el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 8, y lo que nos dice la palabra. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboí? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión, dice la palabra del Señor. Qué hermoso. Dios hará otro esfuerzo para hacer volver a su pueblo a Él. Su mensaje no deja de declarar a Israel su condición pecaminosa, y por lo tanto sigue apelando a ellos para que se vuelvan a Él. Por esa razón Dios pronuncia, habla Jehová. Con este contexto en mente se exploran tres temas principales en este estudio. Primero, la declaración, habla Jehová. Siguiente, la temática de la gente pecadora. Y la tercera, la invitación que nos da. Venid luego, dice el Señor, si quieres y si oyeres. Así como experimentar y vivir el carácter de Dios. Desde el momento que se pronunciaron por primera vez las palabras del profeta Isaías, han quedado grabadas, incrustadas en nuestra conciencia. Hay palabras inolvidables. Yo no sé si tú has leído el libro de Isaías. Yo te invito a que lo leas. Y cuando tú lo lees, hay palabras que tú no vas a poder pasar por alto, olvidar, que son cargadas de significado, esperanza, como cuando leemos Isaías
7:14, donde dice Dios con nosotros, nos da la promesa del Redentor que iba a venir, porque niño nos es nacido, todo valle sea alzado, 44. Si leemos Isaías 53, ¿quién no ha leído Isaías 53? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermoso, ¿verdad? Pero en contraste, conocemos esas palabras tan elocuentes, tan poéticas, tan emotivas y poderosas, pero conocemos al hombre Isaías y el mundo en que lo escribió y oró y profetizó, y cuando el imperio asirio alcanzó su apogeo y fue una época de un peligro abrumador, y aún peor, el pueblo de Judá, el pueblo elegido, se hundía cada vez más y más en inmoralidad, en la codicia, miseria, y luchaban en las calles y por la lucha de supervivencia. Algunos inhalaban los vapores narcóticos de la vana euforia, mientras que otros se marchitaban en la desesperación. Así que ahora leemos esa parte que acabamos de leer ahorita en Isaías 1, cómo el Señor considera al pueblo de Dios terrible. Por eso vemos que el libro de Isaías comienza con una declaración de crisis, ¿de qué? De identidad. Una declaración de crisis de identidad, que el pueblo de Dios aún llama al pueblo de Dios a un cambio, a ofrecerle y a ofrecer el perdón. Así que la crisis de identidad nos invita a meditar que se está viviendo una apariencia de piedad, también un ofrecimiento del perdón, y podemos ver una oportunidad que nos da el Señor para decidir. Y además en eso nos enseña que hay un punto en donde no hay retorno, y a ese es lo que nosotros tenemos que meditar. El Señor nos invita, pero hay un punto en donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Nosotros tenemos que hay un punto en donde ya no hay retorno. ¿Cuál es ese punto? Ahorita lo veremos. Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. ¡Wow! ¡Qué terrible que pueda compararnos con unos animales! ¿A cuántas personas se les ha dicho, han escuchado ustedes cuando dicen que es más necio que un burro? Más sin embargo, el Señor aquí a los animales como esos los pone mucho más inteligentes que a nosotros los seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué hace esa comparación? Mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento, dice. Si leemos Segunda de Reyes del capítulo del 15 al 20 y Segunda de Crónicas, vemos también del 26 al 32, contiene el periódico histórico en el cual se desarrolló el ministerio de Isaías. A finales del reinado de Usías, Dios hace una proclamación, y esa proclamación poniendo a los cielos y a la tierra por testigos. Israel había olvidado quién era su Señor, había perdido su identidad. Podemos ir a la iglesia, podemos tener cargos en la iglesia, podemos hacer muchas cosas, podemos predicar el mensaje, podemos llevar comida a los enfermos, a los necesitados, a los pobres, visitar las cárceles, podemos hacer muchas cosas, pero si nosotros hemos perdido nuestra identidad y saber para quién lo hacemos y por qué hacemos, qué nos mueve, entonces estamos completamente perdidos. Por eso es que es importante este estudio, saber cuál es la identidad de nosotros, en dónde nos encontramos, y como consecuencia de falta de comunión con Dios, estaban sufriendo graves pérdidas, pero todavía quedaba un remanente fiel. Ahí mostraba cuál era la condición del pueblo de Dios comparado con animales, el llamado de Dios a su pueblo para arrepentirse, para reconocer su condición y la promesa que Dios nos hace. Y en esto vemos que nos compara con animales. ¿Por qué compara con animales? Porque no conocían al Señor. Y Isaías 1:15 dice que sus manos estaban manchadas de sangre, convivían con la injusticia, hacían cosas deshonestas.
Y si vemos a Isaías 1 del 15, 11 al 15, pretendían adorar y reclamar a Dios. Pero ¿qué es lo que hacía? El Señor aborrecía esos cultos. ¿Por qué? Porque estaban manchados sus manos de sangre, había iniquidad, no tenían un corazón arrepentido. Y entonces hace el Señor un llamado. ¿Y ese cuál es el llamado? Vengan, dice el Señor, y estemos a cuenta, estemos a cuenta. Dios habla fuertemente a su pueblo para que reaccionen. Si yo vengo y les digo, el buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre, pero mi pueblo no tiene conocimiento, y los comparo con un buey y con un burro, se sentirán insultados. Pero yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Él lo dice en su palabra y nos habla fuerte para que podamos reaccionar. Y por eso nos dice, Dios nos llama a negociar. Entrégueme sus pecados, dice el Señor, y yo te voy a dar justicia. Hay tanta necesidad en el mundo, vemos, pero dice Mateo 23, 23 al 28. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 23, 23 al 28. San Mateo 23, del 23 al 28. Léanlo y anotemos los versículos para 13 al 28. Perdón, del 13 al 18. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo llama? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entre tanto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, y por eso recibiréis mayor condenación. Ay, y seguimos leyendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él o por todo lo que está sobre él. Cuando Jesús salió del templo, se iba acercando a sus discípulos para mostrar el templo, que es lo que decía. Así que lo insensato, necios, hipócritas, como llama aquí el Señor. Pero el Señor nos da una promesa, dice, escuchar su voz. Isaías 9:19 nos dice, o obedeces o desobedeces. Que es la decisión de obedecer es nuestra. Si obedeces, dice 5:1-2, comerán y los cuidaré como a una viña, dice. Pero si desobedecen, serán consumidos y serán desechados, dice la palabra del Señor. Así que nos da la oportunidad de que nosotros tomamos esa decisión, y Dios va a cumplir su promesa, cualquiera de las dos que nosotros decidamos. ¿Por qué corremos el mismo peligro de equivocarnos como el pueblo judío? ¿Por qué crees que podemos correr el mismo riesgo? ¿Cuál es la relación entre el perdón y la transformación que Dios ofrece? Porque no solamente es que nos perdone, sino también tenemos que ser transformados en Él. ¿Qué seguridad tenemos que Dios va a cumplir esa promesa? ¿Estamos seguros de que el Señor va a cumplir cualquiera de las dos? Vemos en Isaías 1:13, no me traigas más vana ofrenda, el insensato me es abominación, luna nueva, días de reposo, el invocar asambleas no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, dice. Así que en Isaías 1, del 11 al 5, ¿qué está queriendo decir el Señor al pueblo? ¿Por qué rechazó la adoración que su pueblo ofrecía? De igual que estaba igual o peor que Sodoma y Gomorra, y que el castigo será igual para
por los pecados cometidos contra sus semejantes. Por esa razón estaban igual, eran semejantes a Sodoma y Gomorra. Por esa razón no podía soportar eso. El pueblo de Judá no era irreligioso, era religioso. Pero Dios rechaza sus muchos ejercicios religiosos formales, a pesar del hecho de que originalmente Él los había ordenado esos rituales. Lo leemos comparando con Levítico 1, 17 y 23 y Números. No había nada malo en esas actividades de adoración, pero el pueblo era, ¿qué dice? Hipócrita. No adoraba al Señor en espíritu y en verdad. Isaías no se oponía al sistema de sacrificios en sí, sino a su abuso, con lo que demuestra el hecho de que también transmitió el rechazo de Dios a las oraciones. El Señor rechazó las oraciones de los habitantes de Judá. Y por eso dice Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. En lugar de ser humilde, de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales, como si Dios pudiese ser honrado con un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se había destruido una gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación incluso de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos se vertían constantemente. Ahora la pregunta, ¿estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad? ¿O estamos adorando en una adoración falsa o hipócrita? Es dura esa pregunta, pero tenemos que mirar dentro de nuestro corazón qué es lo que nos mueve a ir a la iglesia. Una hipocresía. ¿Qué te mueve a hacer las cosas que haces por hipocresía? ¿Qué quieres que la gente mire de ti? O solo una apariencia de ti. Hipocresía. Tenemos que internalizar en nuestro corazón y meditarlo. Hoy en esta noche, antes de acostarte, medita qué hay en nuestro corazón. Si la puerta de misericordia está abierta, nosotros tenemos que ir al Señor y estar a cuentas con Él y ver qué es lo que nos mueve. ¿Qué era lo que hacían? Dejaron al Señor, dice, habían airado al santo, hacían depravaciones y además, ¿qué más hacían? Maldad y pecado, no tenían conocimiento, no entender al Señor, a rebelarse contra Dios. ¿Y qué era lo que les estaba sucediendo por esa causa? Tenían heridas en el cuerpo, estaban enfermos, su país estaba destruido, además sus ciudades estaban en llamas, saqueados estaban por los enemigos. Pero ahora, ¿qué es lo que hacía Dios? El Señor dejar a Sión en pie, dice, y había dejado un remanente. El Señor no podía destruir todo por completo porque había un remanente fiel. Así que nuestras decisiones, las cosas que nosotros tomamos, las decisiones tienen consecuencias. Por eso dice, querer comer o ser consumidos. Isaías 1, 19, 20. Si quisieres y oyereis el bien de la tierra, y si no quisieres y fueses rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así que en Isaías 1, 19 al 31 aparece el tema de la obediencia y la desobediencia, la vida o la muerte, la justicia y la injusticia. El amor divino no sigue la lógica humana. El amor de Dios tiene su propio tipo de lógica. El pueblo de Dios tiene la oportunidad de elegir entre dos maneras de proceder. Esta es la primera. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? La respuesta a lo que el Señor nos dice: comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo dijo en el versículo 19-20. Comer o ser comido, es decir, vivir o morir.
Estos distintos contrastes representan todas las bendiciones del pacto versus las maldiciones. El Señor toma a las personas de donde se encuentran, pero no las deja allí. Escucha lo que dije. El Señor toma a las personas, nos toma de donde nos encontramos, pero no nos deja allí. Él salva a los pecadores de sus pecados. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquellos que tienen un amor genuino hacia Dios manifestarán un ferviente deseo de conocer qué cosa, su voluntad y de realizarla. El hijo que ama a sus padres manifestará ese amor por una obediencia como voluntaria, no por fuerza, sino por voluntad. Pero el niño egoísta, desagradecido trata de ser tan poco como sea posible por sus padres, en tanto que al mismo tiempo desea gozar de todos los privilegios concedidos a un hijo fiel y obediente. La misma diferencia se ve entre los que profesan ser hijos de Dios. Muchos que saben qué son los objetos del amor y cuidado de Dios y que desean recibir sus bendiciones, no encuentran placer en hacer su voluntad. Eso que estoy leyendo es un ejemplo. El hijo que ama a sus padres manifiesta ese amor por una obediencia voluntaria. El hijo que ama a Dios manifiesta su amor por una obediencia voluntaria. Pero el niño egoísta, desagradecido, trata de hacer tan poco como sea posible por sus padres. El que pretende ser hijo de Dios, desagradecido, trata de hacer tan poco como le sea posible por Dios. Así que, pero al mismo tiempo desea gozar de todos los privilegios concedidos por el fiel. El infiel quiere gozar de todos los privilegios concedidos al hijo fiel. Así que muchos de los que saben que son los objetos del amor y cuidado de Dios y desean recibir sus bendiciones, no encuentran placer en hacer su voluntad. Consideran los requisitos de Dios para ellos como una restricción desagradable, sus mandamientos como un yugo gravoso. Pero Él está buscando verdaderamente la santidad del corazón y la vida. Se deleita en la ley de Dios y se lamentan únicamente de que esté tan lejos de cumplir sus requerimientos. Voy a ver. Pero el que está buscando verdaderamente la santidad de corazón y la vida, se deleita en la ley de Dios y se lamentan únicamente de que estén tan lejos de cumplir los requerimientos. Se deleitan en la ley de Dios, pero se lamentan, que es algo que sucede cuando más conoces al Señor, más inmerecedor te sientes de su gracia. Entre menos conoces a Dios, más merecedores se sienten de su gracia. Dicen, mi Señor es el dueño del oro y de la plata. Él me va a dar esto y me va a dar el otro. Pero cuando tú conoces a Dios, dices, mi Señor es el dueño de todo, pero yo soy inmerecedor de su gracia. Y glorificas a Dios tan solo por una oración contestada pronto, porque dices, ¿cómo el Señor pudo haber escuchado mi oración si soy tan pecaminoso? Hay tantas fallas en mí, hay tanto en mí que tengo que cambiar, hay tanto en mi carácter que se necesita ser transformado. Esa es el gozo de sentir que el Señor escucha una oración a pesar de los pecadores que somos. Esa es la diferencia entre un hijo obediente y desobediente. Comer o ser consumido. En tu vida cristiana, ¿cómo has experimentado el principio de bendiciones y maldiciones que aquí se menciona? ¿Cómo lo has experimentado? Vemos hay una apariencia de piedad, dice Isaías 1:13, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. No, novilunios, sábados, convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
¿Cómo podría ser pecado o iniquidad algo que Dios antes había ordenado? ¿Cómo? Mientras ofrecían sacrificios dando una apariencia de piedad, oraban y levantaban las manos a Dios, y esas manos estaban llenas de sangre por la violencia y la injusticia que cometían contra los débiles. Sus rituales no estaban acompañados de arrepentimiento, estaban como vacíos. Dios los consideraba como pecado, mejor no llevara nada porque eran pecadores. Sin arrepentimiento, este error se repitió vez tras vez en el pueblo de Dios, y lo leímos en Mateo 23. Así que vamos a examinar por qué cómo nosotros podemos también caer en ese error. Príncipes de Sodoma. Isaías 1:10 les llama príncipes. Los reyes de Judea, en su política y en su práctica, se habían apartado tanto del Señor, que apenas se diferenciaban de los reyes de las naciones más pecadoras de la tierra, como Sodoma y Gomorra. Apenas se diferenciaban. Y por esa razón se les dirige una solemnísima exhortación, un mensaje de Dios que precedía de la ruina de toda la nación si ésta no se arrepentía. Los comparaba como Sodoma y Gomorra. Venid luego, dice Jehová, Isaías 1:18, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El argumento del perdón, Isaías 1:18. ¿En qué medida el ofrecimiento del perdón de Dios sirve como argumento para aquellos que cambian su modo de actuar? El ofrecimiento del perdón es el poderoso argumento que respalda su llamado para que el pueblo se purifique moralmente. El perdón hace posible que sean transformados por su poder. Dios también ofrece opciones, como vemos aquí en Isaías 1, del 2 al 20. Es un litigio pactual en el que el Señor, como soberano y socio principal del pacto, y por lo tanto el juez, procesa a su pueblo bajo la acusación de romper el acuerdo con él. Son culpables sin excusa y están a la merced, y estarían completamente justificados y simplemente los aniquilaría. La justificación era grande porque habían roto su pacto, pero más sin embargo, tal como lo hizo como Sodoma y Gomorra, pero en lugar de emitir este veredicto de destrucción final, e incluso creativamente darles a elegir entre dos tipos de castigo, les da la oportunidad de escapar de ese castigo. Primeramente, Cristo produce constricción a quien perdona. Y es obra del Espíritu Santo convencer de pecado. Y aquellos cuyos corazones han sido conmovidos por el convincente Espíritu de Dios, reconocen que en sí mismos no tienen ninguna cosa buena. Saben que todo lo que han hecho está entretejido con egoísmo y pecado. Así como el publicano se detiene a la distancia sin atreverse a alzar los ojos al cielo y claman: Dios se propició a mí, pecador. Ellos reciben la bendición. Hay perdón para los arrepentidos porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la promesa de Dios, que si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Desde la humilde posición del reconocimiento de nuestra necesidad de perdón, ¿estamos listos para aceptar a todo lo que Dios nos ofrece? O podemos decir, vivimos un evangelio barato donde pensamos que por el simple hecho de ser miembros de una iglesia, por el simple hecho de hacer buenas obras, por el simple hecho de tener un cargo en la iglesia, por el simple hecho de tener un don y hacer algún ministerio o una obra para Dios, y ya no necesitas más nada. No, hermanos, podemos nosotros perder nuestra salvación con esos argumentos. A Dios, a cada uno nos ha dado dones, y no podemos gloriarnos de eso. Tenemos que gloriarnos de que Cristo ha dado su vida por nosotros, y en Él está su gracia, y en Él está su salvación.
Así que un ofrecimiento de perdón. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta que si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios ofrece cambiar el rojo de la sangre que cubría las manos de los israelitas por el blanco de su pureza. Quiere perdonar nuestro pecado, purificar nuestro corazón. Por esa razón solo nos pide que vayamos a Él con la intención de ¿qué? De arreglar nuestras cuentas. ¿Y cómo arreglamos nuestras cuentas? Con arrepentimiento, arrepentidos de toda maldad. Y por eso el perdón viene acompañado de un cambio de corazón. Vemos en Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31, y nos leemos en Jeremías capítulo 31 y del 31 al 34 vamos a leer lo que nos dice la palabra. Jeremías capítulo 31. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré, ¿dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué hermosa, esa es la promesa. Y leemos, y versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué más dice? Y no me acordaré más de su pecado. O sea, el pecado limpio, blanco, como la nieve, como la grana. Escribiré mis leyes en su corazón, dice el Señor. Así que hay una oportunidad para nosotros podamos decidir, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pero versículo 19, pero comeremos el bien, pero luego dice versículo 20, y si no quisieres y os rebelaréis, entonces, ¿qué dice? Seréis consumidos. En dos versículos nos da la opción para que podamos nosotros tomar la decisión. Dios propone la solución y la decisión es nuestra. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19? Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Leamos Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero el Señor nos exhorta, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor no puede escoger por ti y por mí. El Señor te pudo haber dicho, yo escogí para ti la vida. No, porque eso sería que el Señor nos obligaría. Pero nosotros tenemos que decidir, y por eso dice, escoge pues. Es como cuando vas y llevas a tus hijos para que escogen alguna cosa, o vamos a comprarle la ropa y tú dices, eso es lo que le va a quedar mejor, pero te dice, escoge esto, porque eso te da mejor para ti, pero el niño quiere otra cosa, pero tú le dices, yo te quiero que tú elijas lo mejor, esto está mejor. Le damos la opción de decidir. Queremos siempre lo mejor. El Señor siempre nos va a pedir que escojamos lo mejor. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice el Señor. Isaías 1 muestra un ofrecimiento de pacto similar a otros pactos realizados con anterioridad y comunes en aquel tiempo. ¿Cuál es el relato de lo que Dios ha hecho? Condiciones del pacto, referencia de testigos, bendiciones y maldiciones. Y por mucho que hayamos pecado o por muy lejos que nos hayamos apartado de Dios, no hay límite, que es lo más precioso, no hay límite para la gracia divina. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Qué hermosa promesa. El fatídico canto de amor
Isaías nos dice, capítulo 5, dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerco y será hollada. Así que encontramos qué quiere decir el Señor en Isaías 5:4. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Qué quiere decir con eso? Dios hizo todo por su pueblo. Lo cuidó, lo protegió, lo guió. Hizo todo para que fuera su pueblo escogido. Real sacerdocio, nación santa. Pero sin embargo, a pesar de recibir todo el cuidado, no dio los frutos que el Señor deseaba que diera. Se desviaron del objeto que Dios había marcado por Dios. Así que en Isaías 5 continúa señalando uvas silvestres, dice, producida por el pueblo de Dios, son el resultado de su rechazo a Él y a su ley. El fruto del rechazo incluía, ¿qué cosa? La avaricia, la injusticia social, la embriaguez, la juerga, sin temer las acciones de Dios, confundir el mal con el bien y el bien por el mal, la vanidad, y ver todos los pecados y el juicio divino descritos anteriormente. Por lo tanto, no hay razón para que la viña continúe, dice. El pueblo infiel de Dios sería humillado, invadido, exiliado y destruido. Así que encontramos de esa manera como el pueblo de Dios se había separado. Dios en su Hijo había estado buscando fruto y no lo había encontrado. Israel era un estorbo en la tierra. Su misma existencia era una maldición, pues ocupaban en la viña el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero. Despojaba al mundo de las bendiciones que Dios se proponía darle. Los israelitas habían representado mal al pueblo de Dios entre las naciones. No eran meramente inútiles, sino un obstáculo como decidido. Qué terrible leer esta comparación. En gran medida su religión descarriaba a la gente, obraba la ruina en vez de la salvación. Yo le ruego al Señor para que nosotros no caigamos en algo así, que no seamos un obstáculo. Da tristeza que pudiéramos ser tropiezo para alguien. Eso es lo más terrible. Mi corazón duele de solo pensar. Pero a veces no podemos echarle la culpa a los demás cuando nosotros tenemos un conocimiento de la palabra del Señor, tenemos nuestra mirada puesta en el Dios del cielo. No podemos culpar al que está a tu izquierda, a tu derecha, ni a tu pastor, ni nada, porque tenemos la palabra de Dios. Pero aquellos a los que no conocen, al que nunca ha conocido la palabra de Dios, nosotros no podemos dar un mal testimonio. No deberíamos de dar un mal testimonio. Por eso tenemos que internar en nuestro corazón quiénes somos, a dónde vamos, cuál es la identidad que tenemos, cuál es la verdadera relación que nosotros tenemos para con Él. Así que encontramos que no hay un punto sin retorno. Dice Isaías 5:5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Miren lo que dice. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Un punto sin retorno. ¿Qué significa eso? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? Aunque el perdón de Dios no tiene límite, nosotros mismos lo podemos limitar, a rechazarlo hasta llegar al punto sin retorno. El pecado contra el Espíritu Santo. Este es un punto que ya no hay más. Ya cuando dice, le quitaré su vallado, serán consumidas, aportillaré su cerca, porque ha rechazado tanto al Espíritu Santo, lo rechazan de mil maneras. A veces hasta culpar a los demás por su perdición. Tú no tienes que culpar. Hoy llegamos a un punto en donde tú, si te pierdes es porque quieres estar perdido. Así de sencillo. La palabra de Dios es clara, viva. Anteriormente en la Biblia, la palabra del Señor era restringida.
no se le permitía leer, hoy está en nuestro idioma. Y hay hogares que tienen no una Biblia, muchas Biblias para leer, pero no las leen. Quieren que otros se las lean. Y si se las lees, se duermen, no quieren oír, se tapan los oídos, se cansan, tienen un montón de pretextos, pero luego culpan a sus semejantes para que por su perdición. No podemos culpar a los demás. El Señor nos ha dado eso. ¿Sabe qué significa eso? Cuando hemos rechazado al Espíritu Santo. Por eso dice Mateo capítulo 12, 31 y al 32. Leemos Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, 31 al 32. Leamos. San Mateo capítulo 12. No, me equivoqué. Aquí tengo mal el versículo. Vamos a ver Hebreos capítulo 6, 4 al 6. Hebreos 6, 4 al 6. Leamos, hermanos. Hebreos capítulo 6. Y dice la palabra del Señor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¡Wow! ¡Qué terrible! Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa. Aquellos por la cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin a ser quemada. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, dice la palabra del Señor. Así que encontramos que dejar de oír las súplicas del Espíritu es un punto al que es difícil de llegar. La paciencia divina no se cansa. Su llamado es continuo. Dios hará todo lo posible para que no traspasemos este punto. Segunda de Pedro 3:9. Busquemos lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Y dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. El Señor no se tarda, pero por eso dejar de oír sus súplicas, las súplicas del Espíritu Santo es un punto que no queremos llegar. Solo muestra nuestra decisión de no querer escucharlo puede hacer que nuestra alma quede desierta. Esa solamente de esa manera. Ahora, ¿qué hace Dios cuando nos alejamos de Él para entregarnos en manos de Satanás? ¿Qué hace Dios? Nos llama al arrepentimiento para que gocemos de sus bendiciones y bendiciones, o bien enfrentemos las consecuencias del pecado. Ya leímos Isaías 18:20. Vemos lo que nos dice Ezequiel capítulo 18 y al 23. Ezequiel 18 al 23. Veamos lo que nos dice el libro de Ezequiel capítulo 18 al 23. Capítulo 18, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice. Mas si el justo se apartara de la justicia, cometeré maldad e hiciere conforme a las abominaciones
que hizo el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, dice. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Quiero yo la muerte? El Señor no quiere la muerte del impío, sino ¿qué cosa quiere? Que se aparte del pecado. ¿Qué espera? ¿Qué espera entonces Dios de nosotros? Que bajo su cuidado, como dice Isaías 5:1-7, que bajo su cuidado produzcamos, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu, la uva, y no el fruto del pecado. ¿Qué cosa es? La uva silvestre. La uva se plantó la viña con el propósito de que diera fruto. Propósito también se tuvo al plantar la higuera en la parábola que leemos en Lucas 13:6-9. Y las uvas representan el fruto ¿de qué? Del carácter, el reflejo del carácter divino de Israel la viene a exhibir entre el mundo. Uvas silvestres, en vez de producir el fruto del Espíritu, Israel produjo los frutos de cosa, los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Gálatas 5:19-23. Leemos Gálatas capítulo 5, el libro de Gálatas capítulo 5. Y leemos del 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero más el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza, y contra tales cosas que dice no hay ley. Así que a las acciones crueles, injustas, fraude y engaño, intemperancia, inmoralidad, menosprecio de los derechos de los pobres y oprimidos, al aprovecharse de las viudas, los huérfanos, tales eran los males de los profetas, constantemente reprendían. Estas son las uvas que silvestres que se mencionan aquí. ¿Cuáles son los frutos que tú estás dando? ¿Cuáles son los frutos? Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Vives una religión de apariencias o una religión en comunión con Dios? Un verdadero cristiano, ¿qué es un verdadero cristiano? Es un imitador de Dios. Ese es el verdadero cristiano. Dice, debemos dar a Dios todo el corazón o no se realizará el cambio que ha de efectuar en nosotros, por lo cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada ¿de qué? De un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios, ¿qué cosa? Debe de alejarse. Todo lo que ofenda a Dios debe de alejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Si algo te debe dar tristeza, es precisamente el pecado. Por eso debemos aprovechar ahora que la gracia está abierta para nosotros. Arreglemos nuestras cuentas con Dios. No rechacemos el llamado que Dios nos hace y vamos a confiar en ese perdón. Y observemos las diferentes necesidades que hay alrededor, porque dice en el libro de Santiago, ¿cuál es la verdadera religión? Visitar a las viudas, a los huérfanos, atender a los necesitados. Esa es la verdadera religión. Mirar al necesitado. No que tú vayas a la iglesia y te congregues y que hagas un montón de cosas, sino que tú hagas para aquel que no puede hacer nada por ti. Esa es la verdadera religión. Arrepentirnos de todos nuestros pecados y sigamos ayudando a quienes lo necesitan.
Y sobre todo, pongámonos a cuentas con Dios. No importa cuál es el pecado que hayamos cometido, vámonos a Él de rodillas y pidámosle al Señor que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra mente, que nos dé un nuevo corazón y que podamos nosotros ser agradecidos por el don de su gracia que nos ha dado. Vamos a orar y pedirle a Dios que escriba nuestros nombres en su libro, que borre todos nuestros pecados, que nos ponga un nuevo corazón. Él puede hacer el trasplante de corazón que nosotros necesitamos. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, te damos la honra y te damos la gloria y te damos la alabanza, Señor, porque aunque nos has hablado tan duramente, Señor, y tiembla nuestro corazón cuando leemos el buey y el burro conocen a su dueño, a su pesebre, pero mi pueblo no tiene conocimiento, Señor. Hemos perdido nuestra identidad, Señor. Estamos perdidos, no sabemos de dónde vinimos, no sabemos en qué punto estamos y hacia dónde vamos, Señor. El mundo nos ha embarañado, Señor, y estamos rodeados de tantas cosas, Señor, que el mundo nos ofrece, que hemos perdido de vista, Señor, al Dios de la gloria, su perdón, su gracia. Por eso estamos aquí, Señor, en este punto que nos has llamado para que estemos a cuentas y reconocemos que somos pecadores y que te necesitamos. Y te suplicamos, Señor, que hagas esa cirugía en nuestro corazón y que cambies este corazón de piedra y nos pongas un corazón de carne, que escribas tus leyes en nuestra mente y las escribas en nuestro corazón y que pongas en nosotros el querer como el hacer tu buena y santa voluntad. Que escriba nuestros nombres en el libro de la vida y no lo borres jamás. Que nos ayude, Señor, a ser semejantes a Cristo Jesús. Que seamos hechos a imagen y semejanza. Que quite, Señor, todo orgullo y toda cosa que no venga de ti. Que nos ayudes a caminar por fe, Señor. Y que ayudes a todos aquellos, Señor, que se han alejado de ti para que también se conviertan y se vuelvan a ti, Señor. Entreguen su corazón a ti, Padre. Y no tomes en cuenta sus pecados, Señor, así como a nosotros nos has perdonado. Ayúdale, Señor, a cada uno de los que se han alejado de nuestros hermanos de la iglesia, Padre. Tráelos a ti, Señor. Tráelos de nuevo, Padre Santo. Ayúdale, Señor, que tu Santo Espíritu no se aparte, Señor. Sigue llamando, Señor, mientras tu puerta esté abierta, Padre. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que nuestros nombres estén escritos en tu libro, no los borres jamás. Ayúdanos, Padre, el resto de esta semana, y nos ponemos no solamente la semana, este año, Señor. Ayúdanos a no cometer los mismos errores que cometimos el año pasado, Señor, que seamos diferentes, Señor, que seamos renovados, que tengamos una reforma nuevamente, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén.